Muy buenos días, estamos aquí con Juanita Guarderas, es parte de la agrupación de la obra de Marujita se ha muerto con leucemia y estamos aquí con nuestros compañeros para hacerle una entrevista y más bien muchísimas gracias por darnos la apertura por esta entrevista y para colaborar con nosotros. Con gusto. Creo que es muy importante lo que están haciendo, el poder hacer una historia, un registro de nuestro quehacer tan efímero. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Primero quisiéramos conocer, sabemos que Juanita Guardera es actriz, es dramaturga, directora y también gestora ecuatoriana y que, claro, las Marujitas han muerto con leucemia ha trascendido dentro de la historia del teatro ecuatoriano. Y justamente nosotros estamos haciendo este proyecto porque estamos leyendo, teniendo un acercamiento más próximo de lo que es el contexto del teatro ecuatoriano. Quisiéramos saber cuáles son sus primeros acercamientos dentro del teatro ecuatoriano. Bueno, la suerte mía es que nací en una familia muy vinculada al arte, al teatro, a la música, a la cultura. Y bueno, mi padre Raúl Guarderas, que está por ahí en una foto, fue el fundador del Patio Comedias junto con mi madre María del Carmen Albuja, que hay otra foto en otro lado. Ellos estaban ya muy motivados desde su propia juventud hacia el teatro. Mi mamá estuvo muy vinculada a Francisco Pájaro, qué bestia, no, Pájaro no, Paco Tobar, qué bestialidad, perdón. Se me traicionó la memoria y pensé en el Pájaro Febres Cordero, pero no. En el Paco Tobar, Francisco Tobar García. Fue de alguna manera dramaturgo ecuatoriano importante y maestro de mi madre, y ya se formó mucho con él en el ámbito de la literatura y el teatro. Y mi papá creció aquí en Quito, al lado de la Plaza Belmonte. El abuelo de mi papá manejaba la Plaza Belmonte, que no era un lugar solamente de corridas de toros, sino que era un espacio del espectáculo, donde sobre todo se hacía mucho circo, donde se hacía música, donde se hacían fiestas populares como la Fiesta de los Inocentes. Entonces mi papá también creció alrededor del mundo del espectáculo. Eso hizo que en mi familia haya ya cultivar las artes. Entonces mi papá, un actor nato, con una capacidad histriónica impresionante. Cuando nosotros vivimos mucho tiempo en el campo, en Machachi, y luego cuando venimos a vivir aquí, yo tenía ya unos 12, 13 años, vinimos a vivir a esta casa, que es una casa de 1928, y este lugar donde estamos ahora sentados era una bodega adyacente a la casa, una bodega donde se entendía que cuando Quito empezaba recién en la Alameda, y estas casas de la Mariscal de alguna manera eran como unas pequeñas villas, como pequeñas finquitas, parecería que aquí almacenaban productos agrícolas para mandarlos a Quito, que empezaba en la Alameda. Entonces, mi papá entró aquí en esta bodega y estábamos ahí como familia viendo que, wow, y este espacio, mi papá dijo, aquí hagamos un teatro, esto sería ideal para hacer un teatro. Y eso sucedió en 1980, fue fundado el Teatro Patio de Comedias, y obviamente yo ya crecí por un lado del histrionismo natural de mi papá, y por otro lado a cultivar las artes, a la literatura, al teatro, a la música. Mi mamá hizo ahí en la casa, en el último piso, en la buhardilla de la casa, hizo un proyecto muy bonito que se llamaba La Buhardilla Centro Cultural, que era un lugar donde hacía procesos de formación para mujeres, sobre todo en historia, literatura, historia del arte, filosofía, trayendo maestros y maestras nacionales y extranjeros. Hizo un proceso bien bonito de formación, y obviamente también paralelamente la creación del Teatro Patio de Comedias. Yo hice mi primera obra de teatro, entonces yo asistí entre los 13, 14, bueno, cuando se funda el patio, yo ya en el 80, porque antes se hacían en la casa los ensayos en la parte de abajo, y yo ya asistía y veía los ensayos y me encantaba ver teatro. Yo aprendí a amar el teatro desde ser público, de estar sentada en la butaca. Entonces me encantaba ver los ensayos, de asistir a los ensayos, y mi madre, y ya en el 80, 81, cuando ya tenía un año de existencia el patio, estaban sentados ahí adelante, me acuerdo, yo acá atrás así fisgoneando un ensayo,
y en eso habían leído una obra de teatro infantil y había un personaje de una princesa que era la princesa Gualdina. Y entonces mi papá conversaba con el director, que era Carlos Di Suriete en ese entonces, dice, oye, aquí para este personaje sería bueno una actriz muy joven. Y yo en ese entonces tenía 17 años y era muy tímida, aunque no parezca, pero era súper tímida. Me acuerdo que tímidamente levanté la mano y saqué la voz yo, papá, le dije, yo quiero. Y mi papá me regresó a ver así como, pero la tímida de la familia, ¿qué va a hacer? Entonces me acuerdo que me dijo, hay que probar. Me dijo, no porque tú seas mi hija te vas nomás a subir al escenario, hay que ver si sirves. Entonces de alguna manera me hicieron un casting y bueno, pude hacer el personaje de la princesa Gualdina y ese ya fue mi primer personaje en el escenario. Y creo que desde ese entonces, cuando tenía 17, ahora ya voy a cumplir 60, nunca me he bajado de un escenario. He estado siempre, el teatro me ha acompañado toda mi vida, desde entonces. Ahí está. Listo. Juanita, muchas gracias por las experiencias y realmente es muy enriquecedor e inspirador el poder estar tanto tiempo en las tablas, tener las experiencias, así como nosotros como estudiantes también siento y tal vez me atreva a hablar por todos, pero es un momento en el que cuando pisamos las tablas es un momento que no queremos perderlo y bajarnos nunca. Entonces, el tener este acercamiento también de usted, que ha tenido un recorrido muy importante, es muy valorado también para nosotros. Qué chévere, gracias chicos. Bueno, vamos a comenzar con la parte de los temas en sí que necesitamos investigar. Sí. Entonces, ¿quién quiere comenzar también para ¿quieres? Ya ves. ¿Ya está? Sí. Sí. Bueno, como dice mi compañera, no. En primer lugar, quisiera agradecerle mucho pues por todo lo que nos comparte, ¿no? Experiencias de una gran actriz. De verdad creo que, como dice mi compañera, tomando las palabras de cada uno, creo que es muy enriquecedor para nosotros poder coger agarre de estas personas que nos llenan de inspiración. Qué bueno, entonces, gracias, chicos, qué gusto. Quisiera empezar por los temas, ¿no? que queremos tratar, que es el proceso creativo. ¿Cuáles fueron las inspiraciones para montar la obra? Para tener una representación desde pensamientos, ideologías de las que usted quería representarlas, en sí el proceso creativo. Claro que sí. La obra La Marujita se ha muerto con leucemia es un texto escrito por Luis Miguel Campos, dirigido por Guido Navarro, y bueno, nosotros hicimos una adaptación muy libre del texto original de Luis Miguel, es decir, el montaje de la obra comparado con el texto original sí hay una diferencia bastante grande. Pero quiero remontarme un poquito a este deseo en lo personal para mí de montar dramaturgia ecuatoriana. Yo estudié fuera y volví al Ecuador y volví a finales en el 87, 88, por ahí me empecé a interesar quiénes son los dramaturgos ecuatorianos, qué dramaturgos ecuatorianos jóvenes había. Aquí el Patio de Comedias ya tenía más de 10 años de funcionamiento y mi padre se inclinaba más por los autores clásicos. Y yo estaba muy inquieta sobre cuál era la nueva dramaturgia ecuatoriana y conozco a Luis Miguel Campos y conozco su vasta dramaturgia porque tiene muchísimas obras, de las suyas más bien no muchas se han puesto en escena, tiene muchísimas más de las que el público conoce y empezamos a juntarnos aquí en el Patio de Comedias mismo con otros actores, actrices, entre esas mi prima Noemí Albuja, José Ignacio Donoso, estaba también luego ya Elena Torres, Marta Ormaza, Marisela Valverde, el Jaime Bonelli, y nos juntamos alrededor de la dramaturgia de Luis Miguel a leer distintos textos de Luis Miguel, incluso intentar poner en escena algunos de sus textos. La mayoría de las obras de Luis Miguel eran obras de formato grande, es decir, con muchos personajes. Entonces leímos Tetragrama, leímos Cumbia, leímos Sor Juana de Jesús, leímos muchas de sus obras que Luis Miguel, es interesante
también entender su propio contexto. Su madre es la escritora famosa Alicia Yáñez Cosío, su padre Luis Campos Martínez, un historiador, investigador, antropólogo, y Luis Miguel tiene esas dos fuentes, se nutre de esas dos fuentes, y su teatro es un teatro, muchas de sus obras muy históricas. Entonces estábamos en esa, y ahí cuando yo recién llegué se había estrenado un monólogo de él que era genial, que yo no logré ver, pero que todo el mundo hablaba de eso, que se llamaba El Medardo versión punk, que era sobre Medardo Ángel Silva. Lo había interpretado Adolfo Macías como actor. Y se hablaba mucho de eso en ese entonces. Entonces a mí me interesó y por eso logré conocer a Luis Miguel, logramos contactarnos y tener este vínculo de reunirnos alrededor de su dramaturgia. Y finalmente, un momento dado, veíamos que la dificultad de lograr producir una obra de Luis Miguel eran los formatos grandes, 14 actores en escena, 10, 12, 15, mínimo 7, 8. Entonces, el rato de generar ya la posibilidad de enfocarnos se nos complicaba, y un día Luis Miguel sacó así de un cajón desempolvando un texto y dijo, ven chicas, aquí tengo una obrita que realmente más que una obra de teatro, es un juguetito, es un juguete escénico. Leamos. Y entonces nos juntamos Marisela Valverde, mi hermana Marisol Guarderas y yo. En un principio leímos la obra, a mí me pareció súper divertida y me encantó. Y sí, efectivamente era un texto súper simple, súper sencillo. 3 señoras de avanzada edad de 3 distintas regiones del Ecuador, de Manabí, de Quito y de Cuenca, que se reunían a tomar un té y que obviamente este era el pretexto para poner sobre el tapete el tema del regionalismo. Una comedia sencilla. Y entonces justo ocurrió que Luis Miguel fue invitado por Juan Esteban Cordero, hermano del actual cineasta Sebastián Cordero, quien falleció, Juan Esteban, e hizo la película Sensaciones. Y le invitó a Luis Miguel a formar parte de la película. Entonces, en principio, Luis Miguel, que nos iba a dirigir, se fue a hacer la película Sensaciones y nos quedamos, dijimos, ¿qué hacemos con la Churos Marisela Valverde, actriz que también trabajó en el proceso? La Churos nos dice, no, pues invitémosle al Guido Navarro. El Guido acababa de llegar de Italia, de hacer un proceso de teatro gestual en una escuela Circo a Vapore de Italia, y entonces le invitamos al Guido a leer la obra. Mi hermana Marisol, que fue actriz y después ya abortó la misión, justo ahí dijo, no, yo ya voy a dedicarme a lo mío, yo estaba en el mundo de la parvularia, y entonces le invitamos a la Marta Ormaza. Entonces, Marisela Valverde, Marta Ormaza y yo nos sentamos a leer nuevamente la obra con el Guido Navarro, y el Guido, desde que tengo esa imagen tan clara, en la primera lectura de la obra, el Guido ya planteó la puesta en escena, o sea, ideas generales de la puesta en escena y la técnica y cómo íbamos a abordar y qué íbamos a hacer. Y me acuerdo clarito, no había en esas épocas, no es que todo el mundo tenía computadora ni nada de eso. Me acuerdo que me pidió, me dijo, haz una fotocopia del texto. A ver, de una vez vamos a pensar, y empezó a hacer copy-paste, pero recortando con tijera y pegando en el papel, así, ¿no? Mira, empezamos a cambiarle un poco la estructura de la obra original de Luis Miguel, y él ya nos planteó desde ese día 1 el que trabajaríamos las técnicas de teatro gestual para trabajar los personajes, es decir, todo lo que se aborda de alguna manera en el teatro gestual, que es el lenguaje del clown, el lenguaje del bufón, el lenguaje de la comedia del arte. Ya habíamos hecho, Marta y yo, un taller de clown con el Guido, ya teníamos como algo de experiencia. Marisela Valverde justo estaba saliendo del grupo Mala Hierba y se juntó con nosotros, y entonces hicimos primero que eso fue muy bonito. Después de que ya hicimos como la primera lectura de la obra, yo me acuerdo que también esa primera lectura muy irresponsable y avesadamente le dije, Guido, yo quiero ser el personaje de la cuencana, yo quiero ese personaje, yo quiero ese personaje, yo quiero ese... Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque a mí me fascina Cuenca, y porque además del habla de Cuenca, yo ya me tengo más o menos agarrado y no sé qué. Y entonces me dijo, ya, ok, listo, vamos a probarlo. Y entonces, de ese primer trabajo de mesa, en el que habremos trabajado unos 2, 3 días, el trabajo de mesa del texto, en el que ya le cambiamos un poco la estructura, el Guido dijo, ok, vamos a dejar de lado el texto y ahora vamos a trabajar los personajes.
el trabajo de creación de personajes a través de estas distintas técnicas. Entonces, con muchos ejercicios de trabajo en profundizar la técnica y paralelamente trabajando la creación de los personajes, entonces nos metimos con ejercicios que el Guido nos iba planteando en el lenguaje del clown, en el lenguaje del bufón, en el lenguaje de la comedia del arte, para que de ahí sacar inspiración para la creación de los personajes y esta propuesta del teatro gestual. Entonces, fue un mes entero que solo nos dedicamos a eso, a trabajar personajes, tanto que el Guido igual ya nos hacía que salgamos a improvisar a la calle y salíamos vestidas de los personajes a tomarnos un café en la esquina, salíamos vestidas de los personajes a caminar por el parque, salíamos con los personajes a ir a hacer compras en la tienda, cosas así que ya él ya nos exponía con los personajes y eso hizo que estos personajes generen un universo propio, un mundo que obviamente en principio estaba contenido en blanco y negro en las ideas de Luis Miguel sobre el personaje, pero cuando Luis Miguel nos entregó el texto, sí nos dijo, chicas, les corresponde a ustedes investigar el lenguaje coloquial de cada región, porque aquí hay algunas cosas, pero no es todo. O sea, ustedes tienen que investigarlo. Entonces, obviamente, paralelamente a todo ese proceso que hicimos con el Guido, desde el lado de la técnica del teatro gestual, también estaba nuestro trabajo personal de investigar los personajes desde el lado coloquial. Entonces, yo hice cursos intensivos con amigos cuencanos aquí, justamente de entender que, de verdad, para mí era algo, yo siento que ese personaje me llamó tan potentemente porque yo desde muy niña había generado una admiración muy profunda por Cuenca y por la cultura cuencana y por la forma de hablar y por la gastronomía y todo. Tenemos una familia muy amiga a nuestra familia, que éramos como familia y que íbamos nosotros mucho a Cuenca, ellos venían aquí y yo cada vez que iba a Cuenca sentía que me iba a otro país, así que era, me alucinaba, me encantaba irme a sumergir en la cultura cuencana. Entonces creo que ese amor, esa pasión por Cuenca en lo personal me hizo que me aferre a ese personaje. Y creo que eso también es una coincidencia importante desde el lado de cada una de nosotras, ¿no? El partir a hacer la interpretación de estos personajes desde una valoración, un respeto, un amor por esas culturas, no desde el menosprecio, no desde maltratarlas, sino todo lo contrario, ¿no? Jugando obviamente con el humor, sí, obviamente, el humor está, ¿no? Y esa posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Entonces empezamos ya a trabajar la puesta en escena de la obra con todas estas premisas que ya habíamos hecho, con una historia de los personajes, con un mundo propio que trascendían ya la dramaturgia de Luis Miguel, ya en el momento de la puesta en escena misma. Entonces fuimos entrando y estos universos de los personajes fueron filtrándose también en la puesta en escena y en el trabajo que habíamos hecho con Guido. Y empezamos a trabajar la obra en más o menos unos 2 meses más, 3, o sea, máximos habrán sido 4 meses de trabajo, pero de un trabajo muy intenso, de jornadas largas y diarias y de ejercicios y de mucha dedicación al trabajo. Empezamos ya a trabajar la puesta en escena y cuando empezamos a trabajar la puesta en escena nos empezamos a divertir un montón. O sea, realmente cada ensayo era una gozadera, o sea, nos gozábamos y nos cagábamos, perdón, de la risa, de lo que iba sucediendo. Y el Guido tenía una capacidad impresionante desde la dirección de cachar cualquier cosa que sucedía en escena, cualquier accidente, cualquier situación, para partir de ahí sacarle jugo a lo que sucedía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que en la vida real soy muy torpe y esa torpeza de pronto en mi personaje de mí se instaló en mi personaje. Entonces, por ejemplo, en un ensayo comíamos las galletas y de pronto la galleta que yo me comía se deshizo por completo y yo comencé a recoger todas las migas de la galleta así y de pronto claro, y se convirtió en un gag. Eso el Guido me hizo, eso que está haciendo, desarrolla, termina ese juego queda. Pongo ese como uno de los tantos ejemplos de todos los gags que se desarrollaron en la obra. Y luego el Guido también nos planteó mucho
por eso también jugamos con los personajes fuera del escenario, en la calle, porque el Guido ya nos planteó que estos personajes tenían que tener la capacidad de jugar con el público y romper la cuarta pared. Entonces, llegamos bueno, estábamos en todo el proceso de la puesta en escena, obviamente, ahí vuelvo y repito, estábamos como actrices Marisela Valverde, Marta Ormaza y yo, la dirección del Guido. El Luis Miguel volvió de la película y ya estuvo cerca ya para ver casi que solo un ensayo general de la obra antes del estreno, y paralelamente obviamente a eso trabajamos la parte del vestuario. El vestuario fue algo que cada una de nosotros vino trayendo sus propuestas y sus ideas, ¿no? Como ya teníamos que salir con los personajes a la calle, teníamos que caracterizarnos bien. Yo empecé a trabajar ese personaje a partir de un par de zapatos súper viejos. Y esos zapatos viejos me dieron toda una corporalidad, toda una gestualidad que hasta la presente están. Tengo ahora unos zapatos viejos que no son los mismos de hace 33 años, pero que son la segunda versión de la primera versión de zapatos viejos. Y esos zapatos no pueden desaparecer de mi vida, y el primer par de zapatos se me desapareció una vez en un hotel porque eran tan viejos y la señora que hacía la limpieza pensó que era basura y los botó a la basura. Regalito. O sea, dijo, pobrecita señora, le va a hacer el favor de botar esta tontera. Y ay, llorando mis zapatos, queriendo buscar en la basura dónde están. Bueno, entonces, estrenamos la obra el 7 de noviembre de 1990, justo cerca del cumpleaños de Luis Miguel Campos. El Luis Miguel cumple por ahí el 5, 6, 7, por ahí, de su cumpleaños. Y la parte de la escenografía, esa es una parte muy importante, la parte visual. Cuando empezamos a trabajar toda la estética de la obra se desarrolla en el texto de Luis Miguel en la casa de la cuencana, que es esta señora aristócrata, venida menos, ¿no es cierto? Entonces se desarrolla en su casa. Es una señora que en el pasado tuvo cosas, pero ahora es súper pobre, así, pero ella no pierde la elegancia y la finura y no sé qué. Entonces, por ejemplo, estos telones que ustedes ven ahí son pintados por el pintor formado en la Universidad Central también, en la Escuela de Artes, José Luis Celi, que es un pintor famoso y reconocido, alguien muy cercano a nosotros en esa época, un amigo querido, y de pronto tuvimos la suerte que el José Luis nos pinte los telones de la obra. La escenografía de la obra está diseñada por Enrique Vázquez, que justo es también un escenógrafo, escultor, ceramista. Ahorita hay una exposición, si pueden ir a ver, en la Galería N24 hay una exposición bellísima del Enrique, genial. Y entonces la escenografía era un diseño de Enrique Vázquez en conversaciones obviamente con nosotros y sobre todo con el Guido como director. Entonces todas las cosas en la obra tenían también este lenguaje de alguna manera de exacerbar un poco esa teatralidad, ese cómic, de alguna manera, un teléfono grande como ese de ahí, por ejemplo, que también es parte de la escenografía. Igual, no es la primera versión del teléfono, hay un montón de versiones porque ya ha habido tantos años. Entonces, es un elemento de mi personaje que se quedó, que me acompaña hasta ahora, ¿no? Entonces está también, qué sé yo, había un mueble que era así como totalmente desvencijado, en una sensación de que parecía que ya se caía. Tú veías que ese mueble parecía que ya se caía cualquier rato de lo viejito, pero estaba apuntalado y era parte de la escenografía. O estos telones en los que había habido antes, hay un cuadro colgado, pero como ya ella era pobre, ya vendió los cuadros, ya quedó solo el hueco del cuadro. O cosas como, elementos como cada una de nosotros tenía una silla específica, ¿no? Entonces mi silla era una silla parecida a esa, pero como tallada, así medio fálica. La silla de la Elena era como una silla así como de señora más ejecutiva, y la silla de la Marta era un banquito con patas como de elefante, ¿no? De hecho, cuando estrenamos la obra con Marisela Valverde como la Manabita y Marta como la Quiteña, el vestuario de la Marisela Valverde también lo diseñó Enrique Vázquez, porque la Marisela era flaquita, y ella quería que su personaje de la Manaba sea así voluptuoso, y entonces se puso unas esponjas, era como una gorda de Botero.
era una belleza. Ella se metía adentro de unas esponjas y estaba solo, increíble. Era increíble, pero lastimosamente ese vestuario tan bonito a ella luego le pasó factura porque estar sudando adentro de una esponja y todo eso no le hizo bien. Bueno, entonces de hecho a un momento dado Marisela, por ese tema de salud y otros temas personales, decidió dejar el proyecto y ahí es que entró bueno, la Marta Ormaza volvió. A ver, me voy a volver a la fecha del estreno más bien. Entonces estrenamos la obra y de pronto presentamos, hicimos como un preestreno para una empresa que nos había comprado y que era parte de nuestro financiamiento. Bueno, la iluminación también era un diseño de iluminación del Guido y la banda sonora también era un diseño del Guido y era preciosa, la banda sonora preciosa, el diseño de iluminación con esta, digamos, visualmente, fotográficamente la obra era preciosa. Ahí hay algunas, ahí está ese mueble que parece que se va a caer. Ajá, ajá, y había una estética en la obra muy importante. También podrían conversar con Enrique Vázquez, que fue el diseñador de la escenografía. Y en esta función que hicimos de preestreno, el público reaccionó súper bien y nos quedamos sorprendidas, dijimos, wow, esto funciona. Y luego ya vino el estreno de la obra, que fue un boom así increíble. Las primeras funciones teníamos ya aquí el público dando la vuelta a la manzana del patio de comedias comprando las entradas que se compraban aquí en la boletería y la obra se convirtió inmediatamente en un boom, o sea, el comentario, la radio Bemba del público de que esto qué divertido que es, fue inmediato. Entonces yo siento que en ese sentido, La Marujita se ha muerto con leucemia, fue una obra, no sé si eso de pronto está en alguna pregunta y me adelanto a responder. Yo creo que fue una obra que le devolvió al público como la posibilidad de ir al teatro, porque yo siento que hubo una época en que el teatro de alguna manera se quedó en una esfera muy intelectual. Los intelectuales nomás iban al teatro, ¿no? Había como una cuestión así, obviamente había unos contenidos políticos también que tenían que ver con eso, por supuesto, pero la gran masa de gente no iba mucho al teatro, o sea, yo también recuerdo eso porque como digo, yo fui público de teatro, mis padres me llevaron desde muy niñita al teatro, al Teatro Sucre, al Prometeo, a la UNP, que era donde veíamos teatro, ¿no? Y yo me acuerdo de esta sensación de que éramos siempre los mismos, nos encontrábamos los mismos en el teatro. Las mismas caras, las mismas 60, 70 personas, yo qué sé, por decir un número. Entonces, yo siento que La Marujita tuvo ese efecto en el público como de, este es un caramelito, es decir, era una obra que no implicaba en el público un ejercicio de abstracción muy complejo, sino que era un caramelito que se lo servía en su boquita y era agradable, y la gente salía, todo el mundo muy contenta de la obra, pero al mismo tiempo, a nivel de contenido, estábamos poniendo sobre el tapete un tema súper importante de tratar en este país, que es el regionalismo, ¿no? Que hay ese intento por parte de nosotros como país, o había, qué sé yo, políticamente en la asamblea, esta sensación de que somos una nación unida, ¿no? En esa época el Congreso, no se llamaba asamblea, en el Congreso éramos una nación, entonces teníamos una puesta en escena de que éramos una nación unida cuando no lo éramos. Y era súper importante entender esa diversidad, la diversidad y cómo estos personajes durante la obra se pelean entre sí, ¿no? En términos de técnica gestual, ¿no? Pensando en la técnica del bufón, ¿no es cierto? Son una manada, ellas tres son parte de una manada bufonesca, pero al mismo tiempo se confrontan entre sí y al mismo tiempo son sus peores enemigas y sus mejores amigas. Entonces, de alguna manera, esa era la realidad del país también, esta confrontación regional, costa, sierra, obviamente la otra historia del sur de la SOA y todo el sur, Loja, etcétera, la diversidad de lo que sucede en el oriente, de la diversidad de Galápagos, etcétera. Esta era en este mundo un poco más urbano mestizo, ¿no es cierto? Pero creo que eso a la gente le generó una identificación importantísima, ¿no?
Ya a nivel de la historia, ya para callarme y esperar las siguientes preguntas, perdón, si es que ya no he contestado todas. Que es importante en esto de lo que ustedes están haciendo, esta historiografía, es importante hablar de los distintos elencos que conformamos La Marujita se ha muerto con leucemia. El primer elenco, vuelvo y repito, Marisela Valverde, con el personaje de la Manabita, Marta Ormaza, con el personaje de la Quiteña, y yo como el personaje de la Cuencana. Ese fue el primer elenco con el que se estrena la obra en noviembre del 90. Hacemos toda la temporada de noviembre, diciembre. Marta Ormaza tiene que irse de viaje por 6 meses a Italia y tiene que abandonar la obra, y para esto en esas primeras 6 semanas ya era tal el boom de La Marujita que ya todo el mundo quería más temporadas, que todo el mundo ya quería que vayamos a Guayaquil, a Cuencamba, a Tacunga, a todo lado, y entonces dijimos, no, hay que seguir con la obra, y le propusimos a Elena Torres que ella le reemplace a Marta en el personaje de la Quiteña. Entonces, en enero del 91, Elena se subió al tren, y en un mes con Elena, el Guido le hizo el curso intensivo que tal vez con nosotros hicimos en 3 meses, y Elena al paso agarró el tema de la técnica y se embarcó e hizo un personaje maravilloso que hasta ahora lo podemos ver en escena. Y es, o sea, yo trabajo con Elena en escena y me gozo de verdad de verle las cosas que hace, lo que dice, lo que es genial. Entonces, ahí quedó el segundo elenco, que estaba conformado por Marisela Valverde como la Manabita, Elena Torres como la Quiteña y yo como la Cuencana. Pasaron ahí más o menos unos 6 meses aproximadamente, ya a mediados del 91, Marta ya volvía de Italia, y justo eso coincidió también con la salida de Marisela Valverde, que por el tema de su salud y por decisiones personales quiso abandonar el proyecto, y entonces llegó Marta. Y a la Marta, ya menos mal, ya conocía la obra, ya conocía la técnica, le tocó subirse y enganchar, a cambiar de chip. O sea, la Marta es la única de nosotras dos que hizo 2 personajes en la obra, la Quiteña en el estreno y luego la Manabita. Entonces le tocó agarrar y entrar en el universo del manabitismo y entender toda y meterse en el léxico y meterse en toda esa investigación. Entonces, finalmente, ya en junio del 91, se queda el elenco definitivo de La Marujita se ha muerto con leucemia, que somos Elena Torres como la Quiteña, Marta Ormaza como la Manabita y yo como la Cuencana, que somos las 3 que estamos ahí en esas fotos. Ese es el elenco con el que permanece la obra desde el 91, desde junio más o menos, mayo-junio del 91, hasta noviembre del 2017, que fue la última temporada que hicimos de la obra clásica La Marujita se ha muerto con leucemia, con Marta Ormaza, y que me acuerdo que Marta mismo nos dijo, y me da siempre mucha emoción, ella estaba ya malita de su salud, y me acuerdo que nos dijo, hagamos la última temporada de La Marujita se ha muerto con leucemia, y en noviembre del 2017 hicimos esa última temporada, que fue muy especial, obviamente, porque fue una temporada de despedida de alguna manera. Algunos meses después Marta ya falleció. Entonces, esta es la historia de La Marujita se ha muerto con leucemia. Después ya hicimos unos 10,000 spin-offs, que eso ya podemos hablar, cómo los personajes, bueno, puedo empezar a hablar ahorita. Ya en el 91, los personajes empiezan a ser súper queridos y reconocidos. La gente nos empieza a decir, no es que nosotros nos pusimos de nombre Las Marujas, sino que el público dice, ve las Marujas, las Marujas, las Marujas. Nos empezaron a llamar y así, Las Marujas, las Marujas, las Marujas. Y nos pidieron que hagamos, me acuerdo, un sketch para fiestas de Quito, en el Ágora de la Casa de la Cultura, en la elección de la reina, cuando cabalmente le eligieron a la Macarena Valareso de reina de Quito. Nosotros hicimos un sketch y nos pidió la organización que se llama Patronato, creo. Nos pidieron ellos que hagamos un sketch cómico. Y entonces hicimos un sketch en que hicimos un poco una puesta en escena y una joda sobre las elecciones de reina. Y ahí mismo. Entonces fue chistosísimo porque cada una
la quiteña, la cuencana y la manabita, hablaban de cuáles habían sido más o menos su ridículum o su currículum de belleza, qué cosas habían ganado, ¿no? Que en sus, cuáles eran, pero jugando además con unos ternos de baño súper ridículos, y entonces, claro, el público se gozó, y esto fue transmitido en vivo por Teleamazonas, y la gente, ¡guau!, adoró. Solo las señoras del Patronato San José nomás nos dijeron, pero el público se divirtió un montón y fue muy lindo, fue como una puesta en escena, una joda a este concepto. Y entonces estaba el humor de los personajes instalado. Yo siento que el desarrollo del juego con el público, la obra llegó a tener, que les contaba un poco detrás de cámaras, tuvimos nosotros la inmensa suerte de que el director, el Guido Navarro, además del técnico de la obra, nos acompañe en todas las funciones durante siquiera los primeros 8 años o 10 años. Sí, por lo menos los primeros 8 años o 10 años de existencia de la obra, el Guido estaba en todas las funciones. Por lo tanto, teníamos un director. Cada función que venía y nos decía, chicas, prueben, esto funcionó súper bien, o este otro gag, ya cambiémosle un poco, transformémosle a esto otro, o esto que pasó ahora con el público, qué bacán, o no sé, y entonces la obra se iba convirtiendo, y un momento dado yo sentía que la obra tenía un nivel de precisión, a nivel de la gestualidad, que era como una partitura ya súper marcada, porque el humor y la construcción de un gag tiene un timing, como la música, ¿no? Tiene unos tiempos. Y yo siento que la obra llegó a unos momentos de perfección del timing, pero de tal perfección que si nos jalábamos, ya íbamos, oye, chuta, ahí dejaste un hueco en ese, chuta, no sé qué. Entonces, ya la obra tenía un ritmo, pero así clavado. Y había ciertos espacios de la obra que se abría la cuarta pared al juego con el público. Y esos espacios esos sí eran libres e infinitos, podía pasar lo que sea en esos espacios de apertura con el público. Cuando la Marta le sacaba a bailar a alguien del público que se suba al escenario a bailar el mambo, cuando la Elena dirigía el coro del himno del comité, yo qué sé, todos esos espacios eran participativos con el público, ¿no? Entonces, o yo que jugaba con mi novio el Alfonsito, todas esas cosas quedaban ahí, ¿no? Y el Guido iba puliendo, hasta que yo siento que la obra, o sea, yo creo que en eso, a nivel de construcción de una obra de teatro gestual y de humor con un ritmo específico, yo siento que la obra llegó a un momento de una especie, que turro que lo diga yo, pero una suerte de perfección. O sea, se perfeccionó, era una filigrana, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, los personajes adquirieron tanta vida propia que, por ejemplo, a partir de este sketch que hicimos por Fiestas de Quito, dijimos, estos personajes pueden escribir y hablar sobre cualquier tema. Y a partir de ahí viene esta suerte de spin-off que hacemos hasta la presente fecha, que sale de dramaturgia de personaje. Nosotros nos sentamos a escribir y son los personajes los que nos dictan qué vamos a escribir. O sea, entra la psiquis de mi personaje de la cuencana, la psiquis de la quiteña, la de la manabita en ese entonces, y muchas veces también entre las tres, es decir, la Marta me escuchaba a mí y me decía, pero la Brilita podría haber dicho esto, o yo le escuchaba a la Marta y le decía, pero la Encarna podría haber dicho esto otro, porque ya los personajes se conocen y se saben. Y esa perfección también tiene que ver con la conexión que logramos las tres, porque estar más de 30 años en escena con una misma obra, o sea, hace que realmente se llegue así a esa finura, a esa filigrana, así como los artesanos que hacen esos trabajos de los aretes de plata cuencanos, morracos tenía que ser, que así tan finos, ¿no? Tan bonito. Yo siento que esa es una de las cosas hermosas que yo tengo guardadas en mi ser y que, tengo que decirlo, no tengo otras obras en las que yo sienta que hayamos podido llegar a ese nivel de desarrollo, de conocimiento hiperprofundo de la obra, de los momentos, de los textos, de la técnica, de todo,
era un caramelito. Era muy bello poder hacerlo en escena y el público también disfrutaba inmensamente. Ya no les dejé preguntas. No, yo más, basarme en el contexto donde se crea el tiempo de la obra, en el sentido de que el teatro ecuatoriano era basado más en el teatro, como usted dijo, se basaba más en la política. Entonces, mi pregunta era más que todo, ¿usted siente que con el... ¿Dónde está? Esperemos un ratito. Ya, aquí está. ¿Siente que con la obra realizada en los tiempos de los años 90, esto sirvió para que el teatro ecuatoriano evolucione y también se desvincule ya el teatro con la política y sea más liberal? Yo siento que efectivamente lo que les había mencionado, siento que fue importante al tener, yo creo que, digamos, el que somos seres políticos todos, siempre, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y el arte y la política obviamente están vinculados y deben estar vinculados, y ha sido importante. Pero también creo que de alguna manera era importante romper con esta élite, de alguna manera intelectual, ¿no es cierto?, que estaba siempre girando al mismo, sobre todo gente intelectual de izquierda, que estaba generando alrededor de un mismo círculo e invalidando posiblemente otras propuestas. De hecho, cuando nosotros estrenamos esta obra en el 90, inmediatamente fuimos etiquetadas y catalogadas, eso es teatro comercial. O sea, como la etiqueta de que lo que es comercial, o sea, lo que resulta rentable, lo que trae mucho público, lo que se vende está mal. Está mal. Entonces fuimos muy subestimadas por nuestro propio entorno, e incluso con una pretensión como de ser invisibilizadas, como eso no es teatro. Y además es teatro comercial, el teatro comercial es pecado. Entonces, yo creo que es súper importante que en las expresiones artísticas exista una libertad de poder decir lo que quieras desde donde quieras, ¿no es cierto? Que no hay últimas palabras, que no hay quien valide o invalide lo que tú haces, sino el público y tú mismo, ¿no es cierto? Y que efectivamente lo que uno hace tampoco está para que le guste a todo el mundo, ¿no? El teatro no está solo para gustar, está también para incomodar, ¿no es cierto? Entonces, sí, siento yo que lo que hizo el teatro de cara hacia el proceso de formación de público, de cara hacia el proceso de convocar público, de hacerle a la gente perder el miedo de ir al teatro. Mucha gente que venía aquí al Patio Comedias, que esta sala ya existía en el 80 y nosotros nos prestamos en el 90, 10 años después, mucha gente era la primera vez en su vida que venía al teatro. Por primera vez. O sea, mucha gente que no había tomado en cuenta la posibilidad de asistir a un teatro, se dio cuenta que era simpático ir al teatro, que el teatro era divertido y que tenía un sentido y que tenía una razón de ser, ¿no? También siento que el género comedia fue subestimado como un género fácil. Es fácil hacer reír y no es, y no es para nada. Sí, tal vez, ¿no? O sea, yo también amo y respeto un montón, obviamente, a la tragedia, al drama psicológico, a todos los otros géneros, y como actriz para mí también ha sido súper importante abordarlos. Pero creo que el sitial del teatro cómico es un sitial súper importante. Entonces, sí, en ese contexto, efectivamente, luego fue interesante porque de pronto esos mismos compañeros de nuestro quehacer que nos ningunearon, después aceptaron y dijeron, oh, bueno, sí, ahí hay un trabajo, ¿no? Se dieron cuenta que hay, de hecho, a partir de ese trabajo, se intensifica muchísimo aquí en el Ecuador la tendencia de ir hacia el teatro gestual, el trabajo del clown, del bufón, se intensifica. El Guido abre su espacio del Teatro del Cronopio y hace una historia también con el Teatro del Cronopio. Y nosotros con los personajes de las Marujas y la Marujita se ha muerto con leucemia y todos los spin-offs que hicimos y muchas otras obras que el Guido también nos dirigió, han hecho historia en el teatro, ¿no?
para nosotros también en términos de producción, por ejemplo, la Marujita era nuestro lugar seguro. Es decir, cada vez que nosotros íbamos a montar una obra nueva, ¿qué era lo más fácil para financiar una obra nueva? Hacer una temporada de la Marujita y de ahí sacar fondos para un nuevo proyecto. Entonces no había ministerios de culturas, ni fondos concursables, había apoyo de la empresa privada, sí, ok, pero tampoco era tan claro. Pero parte importante de nuestra gestión independiente, parte importante de ser autónomos, era tener una obra que generaba recursos para nuevos proyectos. Una obra que generaba recursos hasta para apoyar los problemas de salud o de nuestros propios compañeros. Ahí los compañeros ya nos regresaron a ver cuando se dieron cuenta que también nosotros podíamos apoyar sus procesos generosamente, ¿no? O sea, haciendo un apoyo en ese sentido. Y volviendo a eso, yo creo que en los 90s, en toda esa década de los 90 hasta los 2000, es una época muy prolífera en el teatro ecuatoriano. Y muy prolífera, muy autónoma, muy independiente. Muchos grupos surgen y hacen un trabajo contundente, ¿no es cierto? Obviamente el Mala Hierba, La Espada de Madera, Contra el Viento, el mismo Teatro del Cronopio, nosotros como Patio, la Cero No Cero, las obras del Pequiandino, que también participé en algunas de sus obras. Es decir, hay un fenómeno importante para mí en los 90s, y es un fenómeno que yo creo que sí surge a partir de romper con netamente el discurso político en el teatro, que podían pasar otras cosas, otros contenidos, otras visiones, otras propuestas, otras narrativas. Yo una pregunta que se me surgió ahorita. Ajá. A partir de la que usted estrena la obra, ¿siente que se sintió perseguida en ese tiempo, como que le agobiaban el presentar un teatro ya comercial en ese tiempo? ¿Se sintió asustada también ya a presentar esta obra en ese momento? Asustada, ¿no? No, para nada, no tendría por qué estar asustada. Es decir, cuando había un juicio de que éramos un teatro comercial, ya nada, pues, o sea, ¿qué batalla podíamos hacer frente a eso? Simplemente creo yo que así como la obra impactó en Quito, impactó brutalmente en Cuenca, brutalmente en Manabí, brutalmente en Guayaquil, brutalmente. Nosotros hicimos un trabajo de reactivar espacios escénicos, teatros de provincia que se habían mantenido cerrados. Fuimos a desempolvar los escenarios físicos de montones de lugares de todo el Ecuador, porque esta obra ha estado en el 90% de provincias del Ecuador. Fuimos a desempolvar y llegábamos nosotros con la obra y el Guido se craneaba de dónde iba a sacar la iluminación y cachaba y ponía y no sé qué y no sé cuánto. Literal, el Guido se subía al poste y teníamos una puesta en escena tan bonita, porque esta era una obra visualmente tan bonita también, en cuántos teatros que desempolvamos en el país. Entonces yo creo que eso también fue importante, es decir, le reconciliamos al público ecuatoriano con el teatro, eso siento yo. Hicimos un proceso de reconciliación, la gente se hizo de a buenas con el teatro, el gran público, la gran masa, y la gran masa me refiero a gente en todas las provincias, de toda condición social, o sea, la gente, esta no es una obra que excluía, es una obra muy incluyente, entre otras cosas también porque su lenguaje era sencillo, coloquial. Entonces no había que ir a pensar aquí, vamos a analizar. No es cierto. Se sentían identificados. La gente se sentía identificada rápidamente con la obra, rápidamente. Justamente hablando sobre eso, ¿cómo fue la acogida de las distintas partes de la región? Porque considero que justo al
tener esta característica de cada una de los personajes. ¿Cómo fue que cuando llegaron a Cuenca, por ejemplo, se identificaban las personas de Cuenca con el personaje y decían tal vez, no sé, yo no me he visto así, pero está representado de esta forma, o de igual manera de la Manabita, o de aquí de Quito mismo? Entonces, ¿cómo fue eso? Ese fue un desafío brutal, porque, o sea, para cada una de nosotros, digamos, para mí el ir a Cuenca y para Marta abordar el público costeño en general o el público manabita. Yo me acuerdo que teníamos la primera función en Cuenca en una sala pequeñita que se llamaba la Sala Alfonso Carrasco, que eso fue también súper interesante. En ese entonces había un colectivo cultural que manejaba esa sala. Uno de los miembros de ese colectivo cultural es Juan Andrade, que es el director del Festival Escenarios del Mundo de Cuenca, que es el festival internacional independiente más importante de este país. Y fue súper interesante porque el Juan dice, ustedes nos dieron la patadita, porque fuimos con esa obra a esta sala pequeñita, la Alfonso Carrasco, que era una sala para 80 personas, un poco más pequeña que el patio, y yo me acuerdo que la primera función yo, o sea, estaba muy asustada, porque decía, ¿cómo les va a caer a los cuencanos que una quiteña haga una interpretación suya? ¿No? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Dije, chuta, o me quieren, o me odian, no sé. Y entonces me acuerdo que le llamé a esta amiga de mi mamá, que era una señora muy importante en Cuenca, directora de un centro cultural muy importante en Cuenca, y le dije, por favor, usted tiene que venir a ver la obra el día del estreno y me tiene que afilar, o sea, para ver qué cosas, porque yo dije, si paso el filtro de esa señora, ya paso el filtro de todo el mundo, porque era una señora súper cuencana, pero al mismo tiempo, así, era una autoridad cultural, era como alguien muy importante en la ciudad. Dije, ya si paso el filtro de ella, ya, todo bien. Y entonces ella vino y me acuerdo que también salió contenta, divertida, sonreída y sobriamente me dijo, está muy bien, no te preocupes. La gente va a aceptar. Preséntala, más o menos, sí. Entonces, y en esa primera función, yo me acuerdo que temblaba, pero así me moría del terror. Y a los 3 o 4 primeros textos que dije, la gente se empezó a cagar de la risa. Entonces yo dije, ya, sí, funciona. La gente funciona, sí. Pero había tres señoras en la primera o segunda función que estaban sentadas en la primera fila y ellas, me acuerdo así clarito, qué horror, no, nosotros no somos así, él está con las medias rotas, dale esos guantes, qué horror, viejos. No, nosotros no somos así. Y entonces, claro, pero fueron 3 señoras de todas las salas llenas que tuvimos. Y fue tan fuerte la aceptación positiva a mi personaje en Cuenca, en esas funciones, que ya daba hasta un poco de susto, porque casi que en Cuenca, casi que me aplaudían casi cada texto. O sea, cada cosa que aplaudían como que fuera un juego de fútbol, como era una confrontación, ¿no es cierto?, entre Quito, Cuenca, Manabí. Cada vez que querían darme fuerza, o sea, alentarme a mí como cuencana, en Cuenca cada vez que ¡viva Cuenca! ¡Qué lindo! ¿Sí? Entonces era muy fuerte. Yo a ratos después decía, chuta, creo que estamos alebrestando el chauvinismo en este país, ¿no? Porque, claro, el cuencano se volvía súper cuencano y el quiteño más quiteño, porque además era eso. Nosotros estábamos haciendo una caricatura, como les decía, ¿no es cierto? Cuando pensábamos en la escenografía, en el vestuario, en la gestualidad de los personajes, son caricaturas. Entonces el público tenía que entender eso, que la caricatura obviamente agranda, así como el teatro mismo agranda la realidad, ¿no es cierto? Es una lupa para exacerbar una realidad. Eso es lo que hacíamos con los personajes, ¿no? Y de hecho hay un texto de Santiago Rivadeneira que debe estar en el apuntador, que él habla sobre cuál un poco fue el impacto de nosotros en el teatro a nivel de pensar qué tendencias se dieron después. Y ese artículo, si no me equivoco, se llama La desmarujización del teatro ecuatoriano. Ajá. Entonces, él hace una crítica, obviamente con toda razón,
diciendo cómo a partir de La Marujita se ha muerto con leucemia, como que el teatro ecuatoriano entra en un territorio un poco más light, así como más ligero, ¿no? En que se juega mucho con el humor y no sé qué y no sé cuánto, y hay como esta tendencia de alguna manera, ¿no? Si no me equivoco, porque ese artículo lo leí hace muchos años. Pero yo me acuerdo que era interesante. ¿Ah? Sí, Ajá, entonces yo siento que sí, o sea, pero digamos, no es que nosotros estábamos haciendo, yo no creo que estábamos contagiándole un mal al público, porque creo que tan importante como un teatro filosófico, profundo, político, crítico, ecológico, de género, de la temática que sea, también es importante un teatro que a la gente le lleve a disfrutar, a un simple disfrute, ¿no? O sea, ya lo hicieron los griegos, ¿no? De ahí también nace la comedia, de la necesidad de sopesar la tragedia. La tragedia ya está. La tragedia está en nuestras vidas. La tragedia, de hecho, este espacio se llama Patio de Comedias, no porque sea el único género que quisiéramos poner en escena. Mi papá, cuando le puso ese nombre a esta sala, hacía un guiño a un poco este concepto que había de la corrala de comedias, ¿no? Este concepto europeo, español, británico, de estos casas como en el centro de Quito con un cuadrilátero donde se interpretaban las obras y el público estaba alrededor, ¿no? Pero siento yo que hasta la presente fecha la gente necesita nutrirse de la comedia, porque el humor, porque lo cómico es una válvula de escape necesaria, porque si es que la olla de presión no tiene válvulas de escape, explota. Y el humor tiene esa capacidad. El humor además hace algo que también para mí es muy importante políticamente, que es que el humor iguala. El humor te pone de tú a tú con el otro. En el humor, el bufón puede reírse del rey. Y eso aprendimos nosotros también. Puede decirle, no tiene miedo de decirle al rey nada. Él dice al poder, dice las verdades. Exactamente. Entonces, exactamente, no tiene filtro. Y eso es también La Marujita se ha muerto con leucemia. Nosotros con los personajes tenemos esa posibilidad, ese don, ese juego maravilloso de efectivamente no tenerle temor al poder, o sea, al rey. No. Y con esta obra, por ejemplo, hicimos Las Marujas Asambleístas. Era una obra en la que jugamos un montón con el tema político cuando se creó la asamblea. Las marujas de Entre Tereques, por ejemplo, fue a propósito de la guerra de Tiwinsa. Y se tocaron temas políticos, patrióticos, antipatrióticos, no patrióticos, etcétera, sobre qué quiere decir, qué quería para nosotros decir estar en guerra en ese entonces. El poder con estos personajes confrontar desde el universo del bufón al poder. O sea, para mí fue un placer el día en que el señor Fidel Egas estaba en una función nuestra, en primera fila, y yo me acerqué y le sobé la panza y le dije, oiga, no, si Amarito, usted debe ser como el Buda. Déjeme sobarle la pancita para tener buena suerte, hacer así, millonaria como usted. ¿Me entiendes? Y el Fidel Egas tenía que bancarse. Claro, y el man tuvo que reírse nomás, o sea, lógico, se rió, ¿qué va a hacer? ¿Me entiendes? Y asimismo con los políticos, ¿no? Hicimos nosotros, por ejemplo, en Las Marujas Asambleístas, hicimos una versión del Patria Tierra Sagrada, pero en reggaetón. Y entonces, en esa época me acuerdo que me subo a un avión y estaba el ministro de Economía de la Revolución Ciudadana y se acercó y me dice, ustedes son unas malvadas. Digo, ¿por qué? Es que yo como si me fui a verles en Las Marujas Asambleístas, ahora cada vez que estamos en las reuniones formales y hay que cantar el Patria, Tierra Sagrada, me acuerdo del reggaetón y ustedes bailando el reggaetón, Patria, Tierra Sagrada, bien la rita y tal guía. Dice así, me acuerdo de eso y empiezo yo solita tenerme que quedar quieta y reírme. Entonces, eso también es una parte súper importante. Entonces, si bien
puede haber una crítica sobre lo light o lo ligero. El humor no es solo light, el humor no es solo ligero, hay humor inteligente y el humor necesita inteligencia, tanto para expresarlo, para construirlo, como para recibirlo. El humor debe ser uno de los ejercicios más importantes de la abstracción intelectual. Transformar una situación dramática, política, ecológica, etcétera, en humor, porque eso le hace digerible a cualquiera. Le convierte a esa situación en una situación digerible. Y es una válvula de escape, efectivamente. Un humor con respeto y con cariño, con amor hacia... Esa es una clave, porque yo creo que de pronto hubo, sobre todo a nivel televisivo, hubo una expresión de interpretación de personajes afro, de personajes montubios, de personajes indígenas, que tal vez no han sido muy respetuosas. Y esas interpretaciones en las que menosprecias a una cultura, lógico que no van a funcionar. Nosotros partimos, y esa es la gran diferencia, nosotros partimos del verdadero amor, el respeto a esas culturas. La Marisela Valverde y la Marta Ormaz interpretando a la manabita, la Marta Ormaz y la Elena Torres interpretando a la quiteña, y yo que no le entregué a nadie mi personaje de la cuencana hasta la presente fecha, teniendo esa relación, ese amor a Cuenca, o sea, tan así que la gente cree que yo soy cuencana de verdad, que la gente en Cuenca cree que yo soy cuencana. O sea, ahora ya no, pero al principio la gente creía. De hecho, me llamaron. Yo también creí que era sí, cuencana. Yo también. Ya ves. Me llamaron una vez. Disculpe, estamos llamando a la alcaldía de Cuenca. Verá, el señor alcalde quiere que usted, como artista cuencana ilustre que es, usted abra el desfile del 12 de abril. Y no sé qué, quiere entregarle la llave de la ciudad. Y yo soy chuta, oiga. Le digo, muchas gracias, le agradezco mucho, es un honor para mí lo que me está diciendo, pero yo no soy cuencana. Mi personaje es cuencano, pero yo, Juana Guarderas, soy quiteña. Entonces, no es justo que a mí me hagan ningún homenaje como artista cuencana porque no soy cuencana. Por favor, llámele a la Juana Estrella, llámele a la Monserrat Tudillo, ellas son actrices cuencanas, de verdad. Yo no. Y se queda así la señorita muda. Usted no es cuencana. No soy. Solo nos hace seguir. Entonces, claro, es esa cuestión y es un personaje para mí que yo le quiero inmensamente a mi personaje, la cuencana, y que el público en Cuenca le ama al personaje. O sea, nosotros tenemos que hacer temporada en Cuenca, por lo menos 2 temporadas al año en un teatro grande con los personajes de las marujas, porque el público les ama. O sea, es increíble. Y a mi personaje, o sea, la gente en Cuenca y el público aquí, justo estaba viendo así en estos días de las reservaciones y todo eso, la persona que me ayuda con lo de la preventa y salen los nombres, ¿no? Y claro, yo veo en la lista y digo que he visto un montón de cuencanos, o sea, porque son apellidos los apellidos cuencanos y yo los tengo ubicados, cuencano, porque hay esa necesidad inmensa de la identificación también, ¿no? A ver, ¿qué más? Respondí. Ya ven, de gana me hacen. Ya está ahí, es que... O sea, Anímate, por favor. o sea, ya nos dijo una de las dificultades que tuvo en representar este papel, era en pasar el filtro de la señora cuencana. Pero digamos... O sea, de toda la sociedad cuencana, pero para mí era importante esta señora que era tan representativa, ¿no? Claro, pero digamos, ¿eso sería lo más difícil que tuvo que pasar? ¿O cómo fue el proceso de creación para poder sobrepasar la dificultad del personaje? A ver, yo siento que fue súper fluido. Esa es como una cosa para mí muy grata de ese proceso creativo, ¿no? Porque no siempre los procesos creativos son fáciles, son fluidos. Ese fue un proceso recontra fluido, en
todos sus momentos, en todos los días, en todo lo que pasaba, en todo lo que aprendíamos, en todo lo que inventábamos, en todo lo que imaginábamos, en el equipo que se generó alrededor de nosotros también, ¿no? Entonces yo también me sentía muy acompañada en ese proceso, ¿no? Por mis propias compañeras en el escenario y también por el Guido como director, que yo digo, para mí el Guido Navarro ha sido mi mejor director y mi mejor maestro. Es decir, bueno, del Guido creo que he aprendido el 90% de las cosas que sé. Y aprendimos sobre la marcha, en las tablas, ¿no es cierto? El cada día en este proceso de continuar dirigiendo era continuar entendiendo los códigos que él nos había transmitido. Entonces, yo siento que esa obra fue una obra súper fluida. Tengo un momento que para mí fue súper extraño, que fue una vez que me desdoblé en el escenario con esa obra. O sea, me salí de mi cuerpo. Eso fue algo súper extraño. Yo había oído, ¿no?, de los viajes astrales, de que la gente se desdobla y no sé qué. Y me parecía fantástico. O sea, qué lindo debe ser salirse del cuerpo. Y resulta que un día estábamos en la función número 400, 500 de la Marujita, ya estaban algunos años la obra en escena, y había una persona en Cuenca que se había encargado de la producción. Es decir, que tenía que coordinar todo para nuestras presentaciones, los permisos, el espacio, las entradas, la difusión, el hotel, o sea, todo, ¿no es cierto? Y cuando llegamos, y cuando le llamábamos por teléfono a esta persona, ¿y cómo va todo? Súper bien, sí, súper bien. Todo súper bien. Y cuando llegamos, ¡ay, qué bestia! No me dieron, pues el permiso todavía no tengo. ¿Qué? Y era el día de la función. Y teníamos 2 funciones en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, que es para 800 personas. Teníamos 2 funciones a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Y esta persona dice que no tenía todavía el permiso. Le digo, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que bueno, este rato nos dimos cuenta que un 40% del trabajo de producción no estaba hecho. Nos tuvimos que dividir las responsabilidades. Me acuerdo que el Guido y la Elena se quedaron en la parte del montaje. Esa sala Carlos Cueva tiene un techo altísimo y, entre otras cosas, había que conseguirse una escalera de los bomberos para poder acceder a montar las luces. Si no, no llegabas a la parrilla de ese teatro como era en ese entonces. Y entonces, todo eso ya le habíamos advertido a esta persona, pero no hizo nada. Y entonces nos dividimos las tareas y yo me quedé con la tarea de conseguir el permiso, o sea, de continuar todo el proceso que esta persona no había hecho completo. Y entonces, para no alargarles la historia, nos sacamos la madre porque llegamos nosotros, o sea, ya hacíamos tantas veces la obra que nosotros llegamos en el primer vuelo de la mañana, teníamos el día para hacer montaje, ensayo y función. Pero ya no solo fue hacer montaje, ensayo y función, sino fue trámites, dedicarnos a los trámites. Entonces, yo me acuerdo que llegué a las 5:20, o casi 5:25 de la tarde con el permiso. Ya. Para que no nos venga a clausurar la municipalidad y podamos hacer la función a las 6, que ya estaba vendida, porque además era un desastre devolverle a toda esa gente la plata. Y entonces, claro, yo llegué con las justas a que más o menos hagamos el ensayo técnico en 10 minutos, 15 minutos. A ver, este es tu luz, Juan, este es tu oro. O sea, obviamente no alcanzamos a hacer ni siquiera el ensayo técnico completo, porque ya no nos daba el tiempo. Subir, maquillarse y salir a escena sin respirar, sin concentrarme, sin relajarme, sin nada de eso. Y salí a escena y yo sentía durante la función que estaba como en piloto automático, así que decía, bueno, menos mal, o sea, yo me sentía como agotada y sentía que mi personaje iba así, en piloto automático. Y había una escena en la que yo me paro en la silla, hay una discusión
en la que ella entra justamente en su discurso chauvinista de que Cuenca es la capital cultural del Ecuador y no sé qué, y se muere de las iras, y para que las otras le oigan, se paren la silla para seguir en el discurso, solita ella, casi como una especie de monólogo del personaje, mientras las otras dos están chismeando otra cosa que no era, muy banal, mientras ella da este discurso así realmente sobre la magnificencia de la cultura cuencana. Y hay un momento en que en la puesta en escena el personaje se queda así, como colgado, ¿no? Mientras se les oye a las otras chismear y luego regresa y continúa su monólogo y se les oye a las otras chismear y luego continúa en su... Y entonces, en una de esas congeladas, yo me fui. O sea, me quedé en blanco, es lo que me pasó. Me quedé en blanco, como sucede muchas veces a los actores, me quedé en blanco. Pero yo sentía que estaba pegada en el techo del Carlos Cueva y le veía a mi personaje parado en la silla y decía, ¡ah, pobrecita Laurelita, está solita parada! No sabe qué decir porque yo estoy en blanco y ella no sabe qué decir, pobrecita Laurelita. Y Lelén y la Marta se dieron cuenta que a mí me pasaba algo y comenzaban a decirme textos y a darme como pistas de qué es lo que tenía que decir para volver a enganchar. Y yo no podía. Y yo solamente, y ellas para que improvisaban, ¿no? Uy, esta niña ya se quedó tiesa, ¿y qué le pasó? ¡Juá, juá, juá! Al público, no sé qué. Y ahí la Elena decía otra cosa, ¡juá, juá, juá! Al público, ¡juá, juá, juá! Y yo le escuchaba al público reírse, les veía, me veía a mí misma, de verdad, fuera de mi cuerpo, así chiquita, y decía, me están dando pistas para que yo vuelva, pero yo no sé, porque yo estoy en blanco. Es como que lo único que cabía en mi cerebro son esas cosas que a uno le juega el cerebro. Yo solo sabía que en mi cerebro cabía la idea, una sola idea, que es que estoy en blanco, ¿no? Nada más, ni siquiera sentía angustia yo. Estoy en blanco, estoy en blanco, estoy en blanco. Y sucedió, y digamos que me demoré así en ese estado. Lelén y la Marta dicen que fueron 1 o 2 minutos casi, que en el teatro es mucho, mucho, mucho. Y entonces, así mismo, de la extraña manera como me fui, volví. No sé cómo, volví. Pero después, durante 2 años después que seguíamos haciendo la obra, muchas funciones, hacíamos semanalmente por lo menos unas 8 funciones, porque hacíamos, qué sé yo, cuando hacíamos de lunes a miércoles en Quito, hacíamos de jueves a domingo en provincia, o al revés, hacíamos de jueves a domingo en Quito, de lunes a miércoles en provincias. O sea, estábamos todos los días en función, todos los días. Entonces, asimismo, durante 2 años, cada vez que yo pasaba por esa parte, que bestia, tenía que hacer un trabajo así de la energía, de mandar la fuerza aquí al centro del cuerpo para mandar y me agarraba de la silla así con los dedos de los pies, porque sentía que por ahí se me abrió un portal y que por ahí podría volverme a ir, ¿no? Esa fue como la sensación más angustiosa que he tenido yo con ese personaje y en esa experiencia, esto de que por el estrés, luego leía yo para entender qué era esto del desdoblamiento o no sé qué, que son cosas del cerebro nomás, ¿no? Pero el estrés ha tenido muchísimo que ver con eso. Entonces el estrés que yo tenía es el que me hizo que me salga del cerebro, me salga del cuerpo. Esta sensación de salir del cuerpo, sí, fuerte. Nosotros, otra cosa que fue bien interesante a propósito de lo de la desmarujización, es que nosotras mismas nos quisimos desmarujizar. Cuando estrenamos la obra en el 90 y más o menos en el 92, 93, ahí tengo un montón de artículos del periódico, decidimos nosotras ya no hacer más la Marujita se ha muerto con leucemia. Dijimos, qué fuerte que está esto, no vamos a poder hacer otros personajes en la vida, la gente nos quiere ver solo de las marujas y nosotras mismas dijimos, no, ya se acabó. Vamos a despedirnos del público e hicimos 6 funciones programamos en el Teatro Sucre. Era nuestra despedida, era las últimas, así se despiden las marujas y ya se acabó. Las últimas funciones de la Marujita se ha muerto con leucemia. Hacíamos 3 funciones diarias en el Sucre, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, creo que era a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. La gente del Sucre, los técnicos de ahí nos decían, solo ustedes y el Evaristo.
nadie más ha llenado los teatros así, solo ustedes y el Evaristo. Y entonces me acuerdo que estábamos en ese balconcito del Sucre mirando ahí abajo a la plaza del teatro, la Elena y la Marta y yo en la espera entre una función y otra, y estaban ellas fumando, yo no fumo, las dos fumaban y vimos cómo, o sea, era impresionante ver cómo el público amaba esta obra y que la cola se daba las vueltas así 10 churros por la plaza del teatro, que los revendedores estaban ahí haciendo negocio de la reventa, sí, pero sí, que eran los revendedores, la no sé qué, toda la cadena productiva alrededor de la Marujita, ¿no? La gente que vendía comida, todo lo que sucedía, y me acuerdo que nos quedamos así, mirando, y un rato nos emocionamos y se nos iban las lágrimas porque esas eran nuestras funciones de despedida. Y entonces ahí me acuerdo que conversamos y entendimos y dijimos, híjole, o sea, este es un fenómeno que ya no depende de nosotros. Estos personajes ya no nos pertenecen, le pertenecen al público, no son nuestros, son de la gente, ¿no? Y yo siento que fue como un ejercicio de humildad, como de bajar la cabeza y decir, no somos nosotras las que decidimos eso, es del público. Es el público. Y dijimos, ok, nos reconciliamos, dijimos, dejémosle un ratito en stand-by a la obra mientras estábamos en otros procesos, en otras creaciones, pero entendimos que no la debíamos matar, ¿no? Entonces la gente luego decía, entonces fue estrategia publicitaria nomás. Y de verdad sí era. Y de verdad sí teníamos la verdadera intención, o sea, nosotros sí nos cuestionamos intensamente eso también, desde el proceso personal y creativo de cada uno, de decir, ya tenemos que dejar esto. Entonces lo que entendimos es que no teníamos que dejarla del todo, que tenía que estar ahí siempre en reposo y hacer otros proyectos y otros procesos, y de hecho, desde el 90 hasta el 2017 o hasta que estuvimos las tres juntas, trabajamos en montones de proyectos, otras obras, muchas otras obras juntas, hicimos los mismos monólogos de la vagina, hicimos el Eterno Femenino, hicimos luego cada una, yo hice mi monólogo, el diario íntimo de un adolescente, la Elena trabajamos en otros proyectos también, que eso también ha sido como bien importante como patio de comedias, entender que el logo del patio son estas puertas así entreabiertas, que son las puertas clásicas de aquí afuera. Y esta sensación de las puertas de entreabiertas, yo algún día conversaba con Elena y Marta y decía, este es un espacio abierto, de puertas abiertas, para que la gente, el público, entre y salga cuando quiera salir. Y los artistas entren y salgan cuando quieran salir. Porque había sí una tendencia interesante, buena, con sus cosas buenas y negativas en el teatro de los 90, que era un teatro muy de grupo, ¿no? Teatro de grupo. Y eso tiene sus grandes ventajas, sí, pero también sus desventajas, porque había como una especie de hermetismo. O sea, si tú ya juraste la bandera de este grupo, ya no podías irte a trabajar en otro grupo. Era una cosa así muy fuerte, la fidelidad. Y eso ya hasta ahora todavía hay, menos, pero todavía hay. Pero en los 90 eso era súper fuerte. Y entonces yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar, digamos, la obra ya tenía algunos años, de hecho, la televisión nos invitó a ser parte de proyectos ahí en televisión, dejémonos de vainas, de no sé qué. Entonces yo me acuerdo que en lo personal, la Marta y la Elena eran mamás, de alguna manera eran bastante jefas de hogar, es decir, ellas mantenían a sus hijos, y entonces el trabajo en la televisión, que era un ingreso fijo para ellas, fue importante, y se fueron. Yo no era mamá, yo estaba alucinada con el teatro y con el trabajo con el Guido, y entonces yo monté con el Guido este monólogo, el diario íntimo de un adolescente, y ese monólogo también lo llevé por todo lado y le hice en colegios de montones, que era muy bonito hablar de la sexualidad adolescente, que fue súper chévere. Y entonces yo ahí en la televisión les dije, no, yo no me quiero quedar en la televisión, invítenme esporádicamente, no a un personaje fijo, pero personajes esporádicos, y esporádicamente hice cosas ahí en la tele. Pero, claro, también había esa cuestión de encontrar los mecanismos, pero nos dimos cuenta que la Marujita siempre iba a ser también nuestro lugar seguro, en términos creativos, en términos económicos, en términos artísticos, en términos de afecto con el público.
ha sido y es como un territorio seguro, ¿no? Al que podemos volver. Ahora ya no hacemos, desde que Marta falleció, no hemos vuelto a poner en escena La Marujita se ha muerto con leucemia, pensamos que tal vez no es necesario, pero sí todos estos otros spin-off de las marujas que hicimos, las marujas navideñas, las marujas entre terecas, las marujas entre listas, las marujas entre memorias efemérides, las marujas que viejas para verdes, bueno, un montón. Ahora recién escribimos un guión sobre salud mental, así es que de pronto salen por ahí las marujas tan chifladas. Bueno, no sé. Bueno, eso no todavía. No es primicia. No es primicia. No, esto corte. No, corte. No, eso no, todavía no. Todavía no. Estamos ahí procesando las cosas. Entonces, eso ha sido como bien interesante poder tener toda ese universo que ese territorio de La Marujita nos ha dado. Para nosotros ha sido un territorio importante. Es muy interesante todo lo que ha podido compartir con nosotros y también cómo ha afectado el patio de comedias en sí cuando antes y después del estreno de las Marujitas. De La Marujita. ¿Hay un antes y un después de esto? De alguna manera, yo creo que de alguna manera sí. O sea, yo creo que el teatro, el patio de comedias en sus 10 primeros años, en que mi padre montaba obras más clásicas como La señorita Julia de Strindberg, o se montaban textos de Chekhov, textos de Alejandro Casona, entremeses de Cervantes, yo qué sé, cosas como más clásicas. Había un público y la sala casi siempre tenía una buena acogida. Pero la diferencia de los 10 primeros años del patio, cuando mi madre manejó la gestión, es que el patio se abría cuando había temporadas chéveres, importantes, buenas, no sé qué. Cuando yo asumí el manejo de la sala a partir del 90, de abril justamente del año 90, yo el primer objetivo que me puse desde el lado de la gestión era la continuidad. Dije, no, esta tiene que ser una sala que está abierta todos los fines de semana y que si no hay una programación propia del patio, está abierta para otros grupos y está abierta para otras propuestas y está abierta para otras cosas. De hecho, en la época de mi mamá también otros grupos se presentaban aquí, pero para mí esto de la continuidad fue súper importante. Entonces coincidió mi gestión del patio de comedias con el estreno de La Marujita se ha muerto con leucemia y con ese nivel de convocatoria contundente, ¿no? Que yo ahora justo lo estoy volviendo a sentir. Esta obra de Las Marujas entre violetas y braguetas, que no es la primera temporada, ya hemos hecho varias. Ahorita estamos en una temporada top, o sea, estamos prevendidos con anticipación, llenos completos, súper potente. Hay varios ingredientes. MasterChef es uno de esos, efectivamente. Sí. Como salía, yo digo que veníamos conversando, ¿no? Ajá. Digo, y ahí aparece, creo. Te voy a preguntar cómo le está yendo ahí, cómo es el personaje ahí. Entonces, ¿Cómo cocinó? ¿Cómo cocinó? Mal, porque es carísimo. Pero sí, o sea, digamos, todas las experiencias, eso es súper interesante, por ejemplo, para mí, como quiteña. Cada vez que yo viajo a Cuenca, o sea, cada viaje mío a Cuenca es un viaje en el que vengo cargando un montón de nuevos elementos que le entrego al personaje, tanto en léxico como en anécdotas, como en historias, como en personajes. Y yo le sigo aumentando eso al personaje y eso le sigue dando carne, condumio, ¿no? Entonces es chévere eso, es como esta sensación de que un personaje no se termina de construir nunca y esta sensación, o sea, yo le veo a la Elena, no más que verme a mí misma, le veo a la Elena en la escena y digo, qué bestia, este es un personaje clásico ya, o sea, es como, no, con todo respeto a Cantinflas o yo qué sé, pero no, esos personajes que se quedan instalados en la memoria de la gente de una manera muy potente. Entonces yo le veo a la Elena y digo, este es un personaje ya clásico, ¿no? ¿Qué se puede decir? O sea, ¿no? Por eso tampoco es tan fácil decir, la gente dice, ay, pero reemplácenla a la Marta. No es sencillo, no es tan simple, ¿no? Porque el personaje de la Marta está instalado, está en la retina, en el corazón de la gente de una manera contundente. Entonces no es tan simple el pensar en esa posibilidad. Entonces, claro, ahora está el juego
está entre los dos personajes, entre la quiteña y la cuencana, en la que igual siempre hay esta contradicción y estas broncas, pero también está esta cuestión de estar juntas, ¿no? Y esta obra tenemos un pianista, porque nos atrevemos a cantar, la obra tiene bastantes canciones, desde el humor, y está, ¿no? Está construida también desde ese concepto de un cabaret cómico. Es divertida la obra en ese sentido. Una pregunta más. Tal vez si la Marujita se ha muerto con leucemia, si no se hubiera escrito o más bien montado en los 90, consideraría que tendría el mismo impacto, o tal vez si se hubiese escrito en los 70s o hoy en día, tendría el mismo impacto. Yo creo que habría tenido, digamos que si era en los 70s, en los 80s, habría funcionado bien, en los 90s funcionó. Yo creo que ya en este momento, con esta otra vertiginosidad de la comunicación, de la inmediatez, de las redes sociales y no sé qué, yo creo que tendría que haber cambiado el humor, ¿no? De hecho, nosotros ahora, nuestro humor, si bien son estas señoras así ya mayores que hablan de esta forma en la que de pronto viene el público joven, obviamente tenemos un alto porcentaje de público de gente más mayor, pero igual viene un montón de gente joven, o vienen en familia, ¿no es cierto? Vienen hasta niños, teníamos, ¿no? Ayer teníamos en la primera fila, teníamos 16 personas que eran una familia, que era el cumpleaños del abuelito, estaban los hijos y los nietos, ¿no? Eran 16 personas que eran familia, ¿no? Y había 3 niños, chiquitas, y las niñas disfrutaban igual, ¿no? Entonces, yo siento que como los personajes tienen esa bondad, digamos así, de poder ser leídos por todo el mundo, conocidos, entendidos por todo el mundo, esas otras formas de humor, de alguna manera ciertas cosas vamos incorporando, ¿no es cierto? Entonces de pronto salió en una de las funciones el clásico de está el pianista deprimido porque la novia le ha dejado, y de pronto yo le digo, no llores, Cholito, no sufras, porque vos te mereces a alguien bueno, because you're nice, because you're handsome, because you're incredible. Sale eso en una oficina, revienta el público, ¿no es cierto? Pero sale porque nuestros personajes están construidos con la posibilidad de agarrar, de ser universales, de adaptarse. Los personajes tienen esta posibilidad de adaptarse, es decir, cuando montábamos la obra y el Guido nos decía, o sea, si tenemos que pensar en una época de los personajes, es cualquier época. El bufón tiene esa posibilidad de estar desde el descubrimiento de América hasta el viaje a la Luna, pasando por el viaje a Marte. No importa, son atemporales. Entonces yo siento que los personajes tienen esta atemporalidad y eso les permite que hablen de Cristóbal Colón como que fue íntimo, se tomaron un cafecito con el Cristóbal Colón, así como because you're nice, because you're handsome, because, claro, también, ¿no? Entonces el bufón tiene esta característica de la atemporalidad y eso que es chévere tu pregunta en ese sentido. Yo creo que sí, o sea, aquí está la prueba de que si habría sido estrenada en el 2000, sí funciona por esa atemporalidad con la que fueron creados los personajes, que les permite esta técnica de estar presentes en cualquier situación. Nosotros con estos personajes hicimos, por ejemplo, 2 especiales, uno en Brasil, cubriendo el Carnaval de Río con los personajes, o sea, los personajes yendo al Carnaval de Río, era un especial de Coavisa, hicimos un especial en Nueva York, con los personajes también. Entonces, era súper lindo tener a estos personajes en el metro de Nueva York, la Brilita parada así, al lado un arquero así, con la cresta así, los piercing y todo, que me quedaba viendo así súper, yo le resultaba súper extraña a él y él a mí. Y entonces mi hermano, yo puesta el micrófono, la cámara más allácito, entonces el man me quedaba viendo así de arriba abajo y también, yo le digo, rara yo, raro vos. Entonces, cosas así que pasaban en la calle y nosotros, los 2 viajes, el de Brasil y el de Nueva York, fuimos sin guión.
Las cosas iban aconteciendo sobre la marcha con la capacidad de improvisación de los personajes. Y en Brasil hicimos cosas loquísimas y en Nueva York hicimos cosas loquísimas porque los personajes tienen esa posibilidad de entrar a jugar a cualquier lugar. Podrían subirse en una cápsula del tiempo y viajar al futuro, tal cual, con el mismo guantecito roto, el zapato, todo. Pero podrían ir y volver sin problema. Por eso es que creo que estos personajes se han eternizado, están presentes, están... O sea, anoche justo les decía a mi hijo, le decía, ¿qué bestia? Todavía me sorprendo, o sea, no logro como dar por hecho, porque todavía me sorprende el amor que le tiene el público a estos personajes, la convocatoria, o sea, tener salas llenas que ya nos toca poner cojines, asientos, sillas, no sé qué, porque la gente no quiere no entrar. O sea, es un fenómeno, no es algo particular y es algo y es bello. O sea, yo disfruto inmensamente de subirme al escenario. En general disfruto mucho en cualquier obra y en las distintas obras y en los distintos géneros y en los distintos, pero ya que esta conversación es sobre esto, para mí es un privilegio, un gozo, una bendición seguir teniendo este personaje presente y que subirle al escenario y que la Brilita tiene su vida propia, ahí hace lo que ella piensa. Y es lindísimo eso, ¿no? Es súper bonito no sentir que a veces pasa, ¿no? Y a veces yo veo que el actor está por encima del personaje. El actor debe estar al servicio del personaje, no por encima. Pero yo he visto mucho aquí, y sobre todo en el extranjero, ¿no? En Argentina, ¿no? O de pronto en España, donde hay una nota del divismo, ¿no? Entonces he visto excelentes actrices en el escenario, famosas, conocidas, súper reconocidas, pero que tú ves que está la actriz mostrándose ella y no al servicio del personaje. Y yo creo que el actor tiene que estar al servicio del personaje. Entonces, en todo sentido, en la corporalidad, en el vestuario, no es tu ego el que tiene que salir ahí en el escenario, es el universo del personaje. Y eso es, o sea, para mí es bello eso, es bello poder poner eso o sea, poder vivir eso diariamente, cotidianamente. Y la visión externa del público extranjero, o sea, de los ecuatorianos que residen afuera. Eso es súper interesante, verás. Justamente cuando nosotros nos hemos ido con la obra estuvimos en España y estuvimos en Estados Unidos, y nuestro público principalmente eran ecuatorianos migrantes, principalmente, pero no únicamente. Es obvio, súper interesante la gente, cómo se aferra a esta cuestión identitaria ecuatoriana, ¿no? Porque también eso ha sido para mí lindo en el proceso de La Marujita, es saber que el público que a mí más me importa en gran medida es el público ecuatoriano. O sea, yo no trabajo para festivales en el exterior, si es que salen, enhorabuena, pero digamos, no es ese mi objetivo es el público, es aquí, es nuestra construcción cultural aquí. Entonces, es súper bonito eso, pero los personajes también llaman la atención un montón afuera. Por ejemplo, cuando estuvimos en Brasil, teníamos el impedimento del idioma, pero en Brasil hay una cantidad astronómica de turistas argentinos. O sea, cada vez que nosotros nos parábamos en algún lugar para grabar algo, porque esto era para la tele, era un producto audiovisual, de pronto teníamos alrededor nuestro como que estuviéramos haciendo teatro en la calle, 60 personas así en el ruedo. En Brasil la mayoría eran argentinos y también gente de Brasil. Había un grupo cómico famoso en esa época en Brasil que se llamaba Cacete Planeta. Y entonces la gente pasaba y decía, você Cacete Planeta, ¿no? Entonces creían que éramos, porque estos personajes esperpénticos, en medio del carnaval de Río, que rinde el culto al cuerpo y a la perfección, y de pronto están estas viejas totalmente esperpénticas en terno de baño andando por las playas de Río de Janeiro. La gente se paraba, pues, así como, ¿qué es esto? O sea, llamábamos la atención sí o sí. ¿O qué con eso? ¿Qué? Entonces la gente paraba de ley a ver.
y obvio, ya veían una cámara y entendían que estábamos haciendo algo, pero se divertían, o sea, nosotros logramos hacer, todavía no era muy de moda ese término que se dio del flash mob. ¿Se acuerdan eso de que baila todo el mundo, no sé qué? Nosotros hicimos un flash mob cuando todavía ni existía el término flash mob. Hicimos en una playa en Copacabana, con el público de la playa, las 3 viejas marujas bailando una coreografía y el público atrás siguiéndonos, cagándose en la risa. Y tuvimos 40 personas atrás bailando con nosotros, hicimos así. Y entonces esas cosas han sido increíbles, como la gente, y en España fue súper interesante porque hicimos funciones en un teatro pequeño en Chueca, que se llamaba Ensayo 100, que justo lo dirigía el León Sierra, que es actor ecuatoriano. Y tuvimos un público, yo diría que un 40% eran ecuatorianos, pero teníamos un 60% de público que eran latinoamericanos en general, porque esa sala tenía como buena difusión hacia el público latinoamericano en general, y público español. Y entonces teníamos todos estos términos tan locales, ¿no es cierto? Y al público le dábamos, por un lado, un glosario, para que entienda esa terminología, que si quería leer, lea, pero también durante la obra dábamos las 2 palabras, la cuencana y la versión castiza, o si es que yo decía algo súper cuencano, de pronto me traducía la quiteña, o si la quiteña decía algo súper quiteño que no era entendible, le traducía yo así, ¿no? Para que todo el público entienda. Y entonces cuando se acababan las funciones, nos esperaba el público español, y tuvimos varias invitaciones de gente de España, que no nos conocían, no eran amigos, pero que se quedaron gratamente sorprendidos. Y me acuerdo el primer señor que nos invitó a cenar en su casa. Nos dijo, yo os agradezco porque es que ahora entiendo a los ecuatorianos, esa gente silente que va sentada en el metro. Porque los ecuatorianos somos tímidos, pues, entonces en el metro el ecuatoriano va así, ¿no? De pronto sí, ¿no? ¿No es cierto? A diferencia de, qué sé yo, el dominicano o el caribeño, ¿no? Y entonces él decía, qué interesante conocer sobre su cultura, porque asumían una ignorancia al respecto, ¿no? Nosotros de pronto sí entendemos la diferencia entre un andaluz, un catalán, un vasco, un madrileño, podemos entender mínimamente esa diferencia, pero un español no entiende la diferencia entre un quiteño, un cuencano y un manabita. No dimensiona eso. Entonces de pronto esto era como interesante, impactante con ese público extranjero. Y tuvimos funciones, me acuerdo una vez para la OLADE, que era la Organización Latinoamericana, no sé qué, una ONG que no sé si exista todavía, y me acuerdo que igual tuvimos público, eran todos extranjeros, todos latinoamericanos, no había ni un ecuatoriano, y el público hicimos este mismo juego, ¿no? Como ir traduciendo, y el público entendió, y cuando se acabó la función, se acercó al camerino una señora córdoba, y me dice, che, vos sos igual a una tía que yo tengo en Córdoba. Entonces, porque de pronto Córdoba y Cuenca tienen un montón de similitudes culturales, entonces se pueden identificar. Es decir, el regionalismo, esa fórmula que Luis Miguel utilizó del concepto de confrontar 3 regiones, es una fórmula que puede existir en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Puedes, como digo, en España puede ser, ¿qué pasa si se sienta una catalana con una vasca y una andaluza? ¿No? ¿Qué pasa si qué sé yo, en Alemania se junta una de Alemania Oriental con una de la Selva Negra? ¿Me entiendes? Va a haber unas diferencias culturales ahí. O en Italia, ¿qué pasa si se junta una milanesa con una florentina y una siciliana? O sea, de ley van a pasar cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el regionalismo es un tema en el mundo, es un tema, y es un tema complicado, o sea, lo que estamos viendo ahorita, que puede convertirse en una situación intolerante como lo que sucede en la Franja de Gaza, ¿no? Son 2 culturas que están ahí, conviviendo ahí, y están en guerra. ¿Por qué? Porque no logran aceptar esa diferencia, ese unificarse, ¿no? Eso, bueno,
Hemos estado a gusto aquí, Qué bueno. disfrutando de todas las experiencias que tanto como la obra como actriz ha tenido. Chévere. Y claro, desde lo personal, y creo que, bueno, ha trascendido la obra a Sí. varios, tanto en la época como en los países. Entonces, nada, más que quedar en agradecer Chévere, por montar la obra, por interpretar tantos años y de también nosotros poder hasta el momento deleitarnos de poder ver la representación y este teatro gestual justamente que considero que se ve menos que antes y que ahora y rescatando todo esto hay que volverlo a poner en el escenario y rescatarlo cada vez más. Agradezco y muchísimo la apertura. Qué chévere, gracias chicos. Con mucho amor y gracias por abrirnos la puerta de su casa Encantada. y del teatro. Gracias por la entrevista y las últimas palabras tal vez, cómo podría definir el personaje y la obra, cómo ha representado para su vida y para sus otros proyectos dentro del teatro. Bueno, un poco, tal vez repito algunas cosas que ya he dicho, pero mi personaje de la cuencana de las Marujas, la Aurelia o la Abrilia también, como nosotros de alguna manera les rebautizamos a los personajes cuando ya salieron de la dramaturgia de Luis Miguel e hicimos ese ejercicio porque sentíamos que eran otros momentos del personaje, ¿no es cierto? Que nosotros le estábamos dando otra vida. Para mí la Aurelia es una especie, o la Abrilia es una especie de alter ego, ¿no? Es una especie de ser que aparece en mi vida cotidiana, incluso cuando yo ni lo convoco. Es decir, de pronto puedo estar manejando el carro y digo, qué horror, ese señor, qué fiero. De pronto sale un comentario que no es mío, es del personaje. Y yo, después de que sucede, ya me quedo así y digo, qué bestia. O sea, no, tiene vida propia. Este personaje se aparece cuando yo ni siquiera le convoco, ni siquiera pienso, ¿qué diría la Aurelita en este momento? Sale, porque simplemente pienso en voz alta y sale la voz del personaje y sale cómo ella habría estructurado una frase sobre una situación X, ¿no? Entonces es un alter ego, es como, no tengo otro personaje que tenga esa potencia en mí. Es un alter ego yo tengo un fuerte vínculo con mi mundo onírico, con mis sueños. Yo tengo un diario de sueños. Me acuerdo mucho de mis sueños y los escribo y los registro. Y la Aurelita se aparece full en mis sueños, full. O sea, está. Entonces digo, ¿cómo estará en mi inconsciente y en mi subconsciente ese personaje que es ella la que de pronto protagoniza un sueño mío, no yo, ¿no? Entonces, sí es particular eso en lo personal. Tengo esa gratitud también de que es un personaje que me genera mucho disfrute. O sea, yo la paso bomba. Me estoy maquillando y vistiendo para el personaje y no es como, ay, qué pereza otra vez. Sino que es como, qué emoción, qué alegría. Es un personaje que me pone como dicen los hippies ahora, a vibrar alto. Me hace vibrar alto, me pone así, de verdad, me pone en un tono súper, en un nivel de juego muy bonito, en un nivel de juego que yo siento que me hace muy bien a mí y que le hace bien al público, porque esa también es un resultado, ¿no? Que el mismo Guido nos decía en el proceso de montaje, de creación, me decía, si nos estamos nosotros divirtiendo aquí, den por seguro que el público se va a divertir. Y es verdad, es verdad. Y también le tengo gratitud a la obra por todas las puertas que se abrieron, porque el proceso de la obra, a mí misma, el estreno de la obra en el 90, me aseguró, porque yo me acuerdo que nos hacían entrevistas y todo, y yo decía, bueno, yo estoy aprendiendo a ser actriz y no sé qué, y el Guido me decía, Juana, no digas así, tú eres actriz, ya di, asume. Entonces siento que fue también para mí importante en ese sentido de asumirme como actriz. Sí, es verdad, este personaje me hizo entender y aceptar
que yo era actriz y que tampoco era una mala actriz, ¿me entiendes? En hacer ese ejercicio de decir sí, sí, y entender esto es lo que yo quiero hacer en mi vida y continuar haciendo. Eso me dio esa es una posibilidad infinita y una posibilidad segura. Yo tengo también un monólogo con mi personaje que se llama No quiero morir virgen, que es cierto, eso no conté. El No quiero morir virgen, que es con este personaje, y que recién hice una función justo para sacar fondos para la salud de un amigo actor en el Teatro Prometeo. Y me vio el Guido a los años que no veía a mi personaje en escena, y se acercó, me abrazó, y me dijo: gracias, Juana, ahí está mi trabajo, ahí está mi personaje, ahí está mi mano. Dije, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? Entonces, eso también es bello, porque es un territorio inagotable, ¿no? Ahí está, o sea, nosotros, yo siempre, a veces pienso, ya hasta aquí nomás creo que llegaron las marujas, a veces también se me vienen esos pensamientos, pero luego sacamos algo y el público está. Y nosotros tenemos que hacer al año, por lo menos, aquí en el Patio de Comedias, por lo menos 3 temporadas que son imperdonables, o sea, que el público no nos perdona que no hagamos ahora, que es esta que estamos ahora en escena, Las Marujas entre Violetas y Braguetas, que hacemos en el contexto del San Valentín y el mes del amor y no sé qué, que de hecho surgió así, surgió porque una empresa nos pidió que hagamos un sketch a propósito de San Valentín, y con la Marta escribimos un sketch que duraba 20 minutos y quedó bonito, y dijimos, ay, hagamos una obra completa de esto, y hicimos la obra completa y quedó bien chévere. La Elena estaba con problemas de salud en ese tiempo, y luego murió la Marta, y la Elena vino a este proyecto de Las Violetas, hicimos una adaptación para el personaje de la quiteña, y entonces la obra está. Entonces es eso, también es como un territorio al que podemos volver. Entonces hacemos Las Marujas, Violetas y Braguetas en febrero. En mayo hacemos Las Marujas entre Taitas, mayo-junio hacemos Las Marujas entre Taitas, Mamas y Tereques, que es alrededor del tema del rol de la maternidad y la paternidad. Y en diciembre hacemos Las Marujas navideñas. Esas 3 temporadas al año son sagradas desde hace algún tiempo. Entonces, es también, digamos, para nosotros, en términos de nuestro trabajo, decir, ok, aquí en estos tiempos de tanta incertidumbre, porque creo que de la pandemia para acá es como que uno está pisando huevos todo el tiempo en incertidumbre, es bonito tener espacios certeros, donde uno pisa con certeza, y este es un espacio certero, el espacio de Las Marujas, un espacio donde el público llega, siempre. Y es súper grato. Yo soy súper agradecida con eso, con el público. Porque los que ya han visto se repiten, porque los que vinieron con el enamorado ahora quieren venir con el nuevo enamorado, o quieren venir con los abuelos, o con los hijos, o con los sobrinos, o con las primas, o con los vecinos, o con los guaguas. Entonces, hay una cosa, el otro día estaba sentada una señora ahí, que yo le decía, ¿usted ya es la 3ª o 4ª vez que se ve la obra? Y me dice, sí. Ya vean, pero no me importa, porque cada vez es diferente. Sí, disfrute, porque pasan cosas, siempre pasan cosas. Eso, bueno, muchas gracias. Para finalizar, agradecer la entrevista, agradecer que nos abre las puertas de su Encantada. casa. Y nada, y a mis compañeras también que están aquí presentes y ya con el proyecto que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, qué chévere. Bravo a ustedes. Yo solo les pido una cosa, sí me gustaría, o sea, ustedes que escriben como una monografía sobre esto, sí me gustaría tener esa monografía, porque para mí se convierte también en un registro importante para tener. Por supuesto, igual como está. No, Igual, el video. Hola, todo, Santi. sí. Está abierto, puedes entrar por la cocina, porfis. Ya, gracias, Santi. Tal vez una pequeña petición, si no es mucho abuso. Sí. Nos contaba que tenía periódicos o algo por el estilo. Ajá. Si por ahí nos podría Sí. permitir. Ya, yo tengo un dossier de la Marujita en el que recopilé los recortes hasta un momento dado, después ya me dio pereza, pero sí tengo ese dossier. Déjame ver si es que aquí en el archivador tengo más de una copia, te doy.
No sé si tengo, creo que sí tengo más de una copia. Si tengo más de una copia te lo doy y si no, lo podemos sacar, le podemos sacar una fotocopia. Déjame ver A eso. ver, chicos, Ah, ya. a ver, listos. Un día, eso. Péguense los dos del. Estamos pegaditos. Abrazo. Muy bien. Por favor. Listo. Gracias. En 3, 2, 1. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.